En este video te voy a mostrar 7 inversiones que nunca haría en mi vida. Mi canal de YouTube se trata acerca de inversiones y finanzas. Y el aspecto más importante para ser un buen inversor es saber diferenciar las inversiones en las que vale la pena invertir y las que no. En el mercado hay muchísimas alternativas de inversión diferentes, pero siéndote sincero, el 99% de las inversiones son basura que te van a hacer perder dinero. Hay muchísimas inversiones malas que pueden perjudicarnos. Por eso en este video voy a mencionarte 7 cosas en las que nunca invertiría. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y estoy certificado en gestión de patrimonios e inversiones por el CISI, el instituto de inversiones más prestigioso de todo el Reino Unido. La primera inversión que nunca haría es en acciones individuales, o sea, armar un portafolio de acciones. ¿Por qué no invertiría en acciones? Bueno, muy simple. En primer lugar, porque invertir en acciones individuales tiene menor rendimiento que invertir, por ejemplo, en ETFs. Está comprobado que los ETFs obtienen en general un mayor rendimiento que invirtiendo nosotros en acciones individuales, o sea, seleccionando las acciones, ¿no? Y en segundo lugar, por comodidad. ¿Por qué me estaría matando viendo en qué inversión, en qué acción invertir, cómo invertir en esa acción, viendo balances, viendo noticias? ¿Para qué haría todo ese trabajo si obtendría menos rendimientos que invirtiendo en un ETF bien diversificado, por ejemplo? No tiene ningún sentido hacer más trabajo y obtener menores rendimientos. En este caso, invertir en un ETF nos va a llevar menos trabajo y nos va a dar más rendimientos. En lo segundo que no invertiría nunca es en commodities. Por ejemplo, en petróleo, en gas, en productos agrícolas y en metales preciosos. Los commodities en sí, algunos ni siquiera lo categorizan como una inversión. ¿Por qué? Porque no producen ningún tipo de cash flow. O sea, no son como por ejemplo una empresa o una casa que sí puede ser considerada inversión porque nos produce dinero, nos produce un cash, nos produce efectivo. Inclusive hay empresas que no pagan dividendos, pero que la empresa sí produce efectivo y se reinvierte dentro de la empresa. En cambio, un commodity no. Si nosotros compramos, por ejemplo, un barril de petróleo, o no físicamente, sino a través de futuros, por ejemplo, o de un ETF, un barril de petróleo siempre va a ser un barril de petróleo. Sí, podemos especular con que su precio suba, pero siempre va a ser lo mismo, no va a generar nada. En el único commodity que podría llegar a invertir es en el oro, porque lo único que se considera es un commodity, sino que también se podría considerar como una moneda en cierto punto. Así que tal vez podría pensar de invertir en oro, pero es en el único commodity. El resto me parecen todos que primero tienen un rendimiento muy malo a largo plazo, o sea, tienen rendimiento negativo comparado con otras inversiones, y segundo que no generan nada en sí, no generan nada, simplemente son especulación. En lo siguiente que nunca invertiría es en ETFs malos. En mi canal hablo muchísimo acerca de ETFs y la verdad es que son un instrumento de inversión que me encanta, pero que no se malinterprete, la mayoría de los ETFs son una porquería. El 99% de los ETFs no sirven para nada y son muy malos y nos pueden llegar a hacer perder mucho dinero. ¿A qué llamo ETFs malos? Bueno, por ejemplo, ETFs poco diversificados. Existen muchos ETFs que están concentrados que la verdad no tiene sentido invertir en ellos. Por ejemplo, ETFs de un sector en específico, ETFs de ciertas características que invierten en muy poquitas empresas. Otro tipo de ETFs que considero malos son los ETFs caros. Hay ETFs que tienen costos de gestión muy pero muy elevados, o sea, una comisión de gestión muy alta y que la verdad eso nos saca muchísimo rendimiento a largo plazo. Más o menos tomo como parámetro una comisión de 0.5% anual. Si es menor a eso, analizo el ETF, y si es mayor a eso, ya prácticamente lo descarto solo por la comisión. Obviamente, cuanto menor comisión tenga el ETF, mejor. Y otro tipo de ETFs malos, por ejemplo, son los ETFs de derivados, o sea, ETFs que invierten con apalancamiento, en corto, ese tipo de ETFs, y ETFs de gestión activa, o sea, ETFs que no siguen a un índice, sino que tiene unos gestores que deciden ellos en lo que invertir de manera discrecional, o sea, los gestores deciden las inversiones que se hacen. El ETF más famoso de este tipo es, por ejemplo, el ETF ARK
que su gestora más conocida es Catherine Wood. Otra cosa en la que nunca invertiría es en derivados financieros. Por derivados me refiero, por ejemplo, a opciones, a futuros, a CFDs con apalancamiento y a este tipo de inversiones. La verdad es que son productos financieros muy riesgosos y que no compensan mucho invertir en ellos, excepto en situaciones muy puntuales. Pero la verdad es que son instrumentos financieros que se utilizan más para la especulación que para la inversión a largo plazo. Sí, podemos ganar con ellos dinero durante un tiempo, pero a largo plazo no tiene sentido invertir en ellos, excepto en ciertas situaciones puntuales que no voy a profundizar mucho en este video, pero para el 99% de los casos no tiene sentido invertir en derivados financieros. Lo siguiente en lo que nunca invertiría es en inversiones inmobiliarias. Sí, sé que esto va a traer polémica, pero yo personalmente no haría inversiones inmobiliarias. Por ejemplo, en casas, en departamentos, en oficinas o en comercios, excepto en situaciones muy puntuales como proyectos inmobiliarios que me parezcan interesantes o inversiones inmobiliarias con apalancamiento. Si no, la verdad que no me interesa invertir en inmuebles. ¿Por qué? Bueno, básicamente por el rendimiento. Los inmuebles, al contrario de lo que la mayoría cree, tienen rendimientos muy bajos. Realmente el rendimiento de los inmuebles a largo plazo se encuentra entre el 0 y el 1% por encima de la inflación. Y además que, al contrario de lo que la mayoría cree, las inversiones inmobiliarias son volátiles, o sea, su precio puede subir y puede bajar. Si no, pregúntenle a los estadounidenses qué pasó en 2008. Y además son muy poco líquidos, o sea, compramos una propiedad y luego nos es difícil venderla a un precio acorde en un tiempo razonable. Para vender una propiedad hay que esperar un tiempo, no la podemos vender en un día. Mínimo tenemos que esperar 1 o 2 meses, digamos, como estándar. Y además que las inversiones inmobiliarias tienen poca diversificación. Si invertimos, por ejemplo, en una casa, estamos invirtiendo en ese tipo de casa específico, en ese terreno, en ese barrio, en esa provincia, en ese país. Estamos muy poco diversificados al invertir en propiedades. En lo siguiente, en lo que nunca invertiría es en trading. Y en este caso estamos hablando de trading en todas sus variantes. Estamos hablando de trading de acciones, futuros, opciones, criptomonedas, forex, commodities, etc. Y en general todo lo que sea comprar y vender intentando predecir el futuro. Eso no funciona a largo plazo y hay muchísima evidencia que así lo demuestra. Además, el trading se puede considerar más un trabajo que una inversión, porque tenemos que estar activamente haciéndolo. Y para que nos compense realmente, nos tienen que pagar más que nuestro trabajo. Y para que nos pague más que nuestro trabajo, vamos a tener que invertir una gran cantidad de dinero, más de 6 cifras seguro, o al menos 6 cifras. Y al invertir ese dinero, vamos a estar arriesgando muchísimo, o sea, vamos a tener una presión muy importante. Piensen que si tenemos el trading como nuestro trabajo, porque obviamente el trading no se puede combinar con un trabajo, tenemos que hacer o trading o trabajar, vamos a depender todo de esa actividad. Y realmente eso es un estrés muy grande que la mayoría de las personas no lo puede aceptar. Inclusive yo no lo aceptaría, yo no viviría haciendo trading, porque eso pondría una presión en mis inversiones muy pero muy grande. Tampoco me parece que el copy trading sea una alternativa interesante, porque obviamente nos podríamos ahorrar sí ese tiempo en el que invertimos, pero copiar a otro inversor tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los traders pierde contra el mercado. O sea, probablemente estemos copiando a un trader que pierda dinero en el largo plazo. A menos yo no conozco ningún trader que sea rentable en el largo plazo. Si ustedes conocen alguno, por favor déjenmelo en los comentarios y con evidencia. Obviamente no me sirve un nombre, no me sirve una captura de pantalla, no. Lo único que me sirve es una cuenta en la que pueda ver los resultados que se obtienen. Obviamente una cuenta transparente y contrastable. En otra cosa en la que nunca invertiría es en las famosas plataformas que dan rendimientos. Estamos hablando en este caso de esas famosas plataformas que dan rendimientos diarios, anuales o mensuales y que generalmente dan rendimientos mayores al 15% anual, o sea, rendimientos muy atractivos. Esos probablemente en el 99% de los casos sean estafas, porque nadie que obtenga un rendimiento tan grande a largo plazo te va a compartir esa fórmula y te va a compartir esa ganancia. No, se la van a guardar para ellos mismos. Que quede muy en claro, no existe inversión que dé arriba del 15% anual
garantizada y sin riesgo. Tampoco existe inversión que dé por encima del 15% anual sin volatilidad. Si te dan siempre el mismo porcentaje todos los días o todos los meses o todos los años y el rendimiento es mayor al 15% anual, probablemente sea una estafa. También hay muchos casos, por ejemplo, muchas personas que me han dicho, bueno, yo sé que esta es una estafa, pero entro temprano, entro cuando recién arranca, hago dinero y luego salgo. Y la verdad que en este caso me parece una conducta como mínimo moralmente reprochable. O sea, estás participando de una estafa sabiendo que es una estafa. Eso moralmente es horrible porque estás estafando indirectamente a otras personas, estás financiando una estafa y probablemente también eso tenga implicancias penales. O sea, puedas ir a la cárcel o puedas tener algún tipo de problema con la justicia, porque estás participando en una estafa sabiendo que es una estafa. Bueno, una pequeña aclaración. Todas estas inversiones, excepto en la última que te mencioné, que son directamente estafas, pero en el resto tal vez sí puedo llegar a invertir alguna cierta cantidad de dinero o una pequeña cantidad de dinero en estas alternativas de inversión. El objetivo de este video es mostrarte que mi portafolio no se basa en estas inversiones y que no las haría con la mayor parte de mi dinero. Yo personalmente tengo un dinero que le llamo para jugar, que es aproximadamente un 10% de mi capital, que con ese dinero sí lo invierto en inversiones alternativas con las que sí me puedo permitir tener un riesgo e inclusive jugar entre comillas con ese dinero e invertirla tal vez en este tipo de cosas o en otro tipo de cosas como criptos, por ejemplo, otro tipo de inversiones alternativas. Pero que quede claro, la mayor parte de mi dinero lo tengo invertido en otras cosas, en inversiones mejores, en inversiones más serias y que dan rendimientos a largo plazo, rendimientos comprobados. Una de esas son los ETFs. Los ETFs son en lo que más estoy invirtiendo y en lo que más invierto mi capital. Por eso, si te interesa aprender a invertir en ETFs, te recomiendo mi curso de inversiones para la libertad financiera. Allí te voy a enseñar desde cero y paso a paso cómo armar tu portafolio de inversiones totalmente a medida y personalizado. Y lo mejor es que con la compra del curso te voy a brindar acompañamiento de por vida. O sea, vas a poder hacer preguntas a través de un grupo privado de inversores o inclusive me las vas a poder hacer personalmente. Así que si te interesa obtener más información acerca de mi curso, te dejo un enlace en la descripción de este video. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Qué te parecen estas inversiones que yo personalmente nunca haría? ¿Y cuáles son las inversiones que tú personalmente nunca harías? Me encantaría leerte en los comentarios. Y recordá que si te gustó este video puedes dar like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Además te invito a seguirme en todas mis redes sociales, te dejo los enlaces en la descripción. Y si te gustó este video te dejo otro video en pantalla que también podría ser de tu interés. Estoy seguro de que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.